¿Qué harías si vivieras bajo la sombra de muros que parecían eternos y de pronto sabrás que tu ciudad está a punto de caer sin una batalla? ¿Qué sentirías si te dijeran que un ejército extranjero no entraría por la fuerza, sino a través del río que atraviesa tu ciudad? ¿Qué harías si tu realeza, tus templos, todo lo que eran tus dioses y tu nombre, fuera entregado en un edicto de un emperador que nunca viste? Esto no es fantasía, esto ocurrió. Esto fue la caída de Babilonia en el año 539 a.C., cuando los ejércitos persas tomaron la ciudad más grande y majestuosa del mundo antiguo. Desde la deslumbrante puerta de Ishtar hasta los jardines colgantes, quizá reales o tal vez legendarios, cada piedra vio cómo se silenciaban los cantos de los sacerdotes del dios Marduk. La Neo-Babilonia, refundada por Nabopolassar y engrandecida por su hijo Nebuchadnezzar II, era entonces una potencia cultural, religiosa y arquitectónica. Las murallas de Babilonia, descritas por Heródoto como tan anchas que se corría en carros sobre ellas, rodeaban una ciudad de 200 kilómetros cuadrados repleta de templos, canales y palacios. Pero los reyes finales, Nabonido y su hijo Belsasar, gobernaban con debilidad interna. Nabonido exaltaba al dios de la luna, Sin, descuidando al dios principal, Marduk. Esa herejía religiosa enfureció al clero y distancia al pueblo de su rey. La estructura militar estaba resquebrajada. La élite ya no confiaba en una monarquía que gastaba más en estudios arqueológicos que en defensa. Mientras tanto, hacia el este, en Persia, Ciro II creaba un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta Asia Menor. La dinastía persa, bajo su liderazgo, conquistó Media, Lidia y finalmente puso sus ojos en Babilonia, la última gran potencia inconquistada en Asia Occidental. En septiembre de 539 a.C., los persas derrotaron al ejército babilónico en la estratégica batalla de Opis, cerca del río Tigris. Esa victoria desmoronó la defensa de Babilonia y permitió la rendición sin resistencia de la capital días después. Cuenta la crónica de Nabonido que los persas lograron cruzar el río y entrar por debajo de las puertas de Babilonia. Según el Cilindro de Ciro, un texto oficial persa, los ejércitos invadieron mientras celebraban un festival religioso, y la ciudad cayó sin derramar sangre. Una transición de poder sorprendentemente pacífica. Ciro fue proclamado rey. Promulgó edictos anunciando la restauración de templos, el regreso de pueblos deportados, incluyendo judíos, y el respeto por tradiciones religiosas locales. El Cilindro de Ciro se convirtió en un símbolo temprano de tolerancia religiosa y gestión imperial respetuosa, aunque algunos historiadores lo interpretan más como propaganda eficiente que como auténtica filantropía. Babilonia dejaba de ser independiente. Con ello, Persia absorbió toda Mesopotamia, Siria, Fenicia y eventualmente Judea. Fue el fin del primer gran imperio teocrático, el babilónico, y el surgimiento del modelo imperial persa, multicultural, descentralizado y pragmático. La caída no solo transformó el mapa político, cambió la forma de gobernar, de coexistir con religiones distintas y de concebir el poder y la legitimidad. Antes de su colapso, Babilonia no era solo una ciudad, era el centro espiritual, comercial y cultural más impresionante de su tiempo. A simple vista se elevaba con majestad. Desde la distancia, viajeros veían la puerta de Ishtar, azul brillante y recubierta de ladrillos vidriados con relieves de dragones y toros. Cruzarla era como ingresar a otro mundo, uno donde los muros hablaban, los dioses gobernaban, y cada esquina tenía un propósito sagrado o administrativo. La vida giraba en torno al templo de Esagila, dedicado a Marduk, el dios principal de Babilonia. El Zigurate Temenanki, que algunos identifican como la inspiración para la Torre de Babel, se alzaba como un gigante de ladrillo, con escaleras que conectaban la tierra con el cielo. Sacerdotes subían a diario, rezaban, encendían inciensos y realizaban ofrendas de pan, cerveza y ganado. La conexión entre lo terrenal y lo divino era constante. No todos podían entrar a las zonas sagradas. El templo no era solo un centro espiritual, también era banco, almacén y tribunal. Los escribas registraban contratos, deudas, herencias. Los sacerdotes no solo cuidaban de las almas, también de la economía. Las casas de los ciudadanos comunes eran de adobe secado al sol, con techos planos, donde en las noches se cocinaba o dormía al aire libre para evitar el calor.
Tenían patios centrales donde las mujeres molían grano, los niños jugaban descalzos y los hombres fumaban o discutían temas del mercado. En la dieta diaria, pan de cebada, frutas secas, leche de cabra y cerveza. Sí, la bebida más común. La cerveza babilónica era espesa, como una papilla líquida. No se bebía directamente, sino con cañas para evitar los residuos de fermentación. Se consumía desde los templos hasta los callejones. Incluso los obreros recibían parte de su salario en jarras de cerveza. Las jerarquías estaban muy marcadas. Los ciudadanos libres podían tener tierras y presentarse en juicios. Los escribas eran una élite educada, sabían cuneiforme, y con ese poder dominaban transacciones, leyes y política. Los esclavos eran parte cotidiana de la vida urbana. Podían ser prisioneros de guerra, deudores o hijos nacidos en servidumbre. Algunos podían comprar su libertad, otros no. Las mujeres podían ser comerciantes, sacerdotisas, parteras, incluso propietarias de tierras. Pero en su mayoría eran relegadas al espacio doméstico. Existían registros de mujeres del templo, algunas dedicadas a rituales religiosos, otras a actividades que hoy vincularíamos con la prostitución ritual o estructurada. En el mercado el bullicio era constante. Llegaban caravanas desde Susa, Ecbatana, incluso Egipto o la India. Traían incienso, maderas exóticas, lapislázuli, y regresaban con tejidos, metales trabajados, ganado o tablillas de arcilla. El Éufrates cruzaba la ciudad. Los barqueros lo navegaban transportando mercancías o cosechas. En las orillas, lavanderos frotaban túnicas y niños chapoteaban entre cestas flotantes. La vida en Babilonia era intensa, organizada, pero también vigilada. Soldados vigilaban puertas y caminos. Espías del palacio informaban sobre rumores. La ciudad, aunque gloriosa, sentía el peso de su propia grandiosidad. En una mañana templada de otoño, el sol apenas despuntaba entre las nubes de polvo y el humo de los hornos. Los panaderos ya habían encendido las brasas. Las mujeres amasaban mientras recitaban letanías. Los escribas comenzaban a preparar los registros del día. Y entonces, el rumor. Un murmullo sordo que bajó desde las murallas como una gota de aceite caliente. Los persas están cerca. Babilonia, aunque monumental, ya mostraba signos de decadencia. El rey Nabónido, considerado excéntrico y ajeno a los ritos tradicionales, había abandonado la ciudad por años. Los sacerdotes del templo de Marduk lo despreciaban. Muchos ciudadanos no lo veían como legítimo. Y ese vacío espiritual, sumado al agotamiento por campañas militares fallidas y crisis internas, había preparado el terreno para el colapso, sin necesidad de una batalla. Cuando Ciro II, el gran rey de Persia, avanzó con su ejército, no se encontró con una ciudad desafiante, sino con puertas que se abrían solas. La historia cuenta que la puerta de Imgur-Enlil, una de las más imponentes de la ciudad, fue abierta por dentro. Algunos dicen que fue traición, otros pragmatismo. Los sacerdotes del templo de Marduk habían decidido, mejor un nuevo soberano que la destrucción total. Ciro se había ganado su simpatía. Prometió restaurar los cultos tradicionales, devolver ídolos a sus templos, respetar costumbres. Una jugada maestra que lo hizo parecer más un libertador que un invasor. Imagina a Lugal Seri, un mercader de cerámica. Ese día cerró su tienda temprano. Oyó pasos apresurados, gritos, campanas de cobre. Vio desde su terraza cómo soldados persas, cubiertos de polvo, atravesaban las calles, sin saquear, sin gritar, sin sangre. Solo órdenes secas, escoltas, patrullas. Como si todo ya estuviera escrito. Para muchos habitantes fue un alivio. La ciudad no ardía, las casas no eran saqueadas. Y al día siguiente, las actividades continuaron. El templo abrió, el mercado funcionó, el sol salió. Días después, se publicó lo que hoy conocemos como el Cilindro de Ciro, una declaración tallada en arcilla donde el rey persa se presentaba como elegido de Marduk, el dios local, prometía restaurar la justicia, liberar pueblos exiliados y devolverles sus ídolos sagrados. Ese gesto político fue revolucionario. En lugar de imponer una religión, Ciro usó el respeto como herramienta de poder. Y Babilonia, que había visto tantas guerras y traiciones, aceptó. Tras la conquista, Ciro no impuso un nuevo orden de inmediato. Los templos siguieron funcionando. Los funcionarios caldeos conservaron sus cargos. El Sigurat de Etemenanki continuó siendo el centro espiritual de la ciudad. Pero algo había cambiado, profundamente.
Las decisiones ya no se tomaban en la corte babilónica, se tomaban en Persépolis, en Susa, en el corazón del nuevo imperio aqueménida. La reorganización administrativa fue lenta, pero firme. Ahora Babilonia debía pagar tributo al nuevo amo: grano, plata, ganado y soldados. La vida del campesino apenas cambió, pero el destino de sus impuestos sí. Los escribas comenzaron a incluir nuevos nombres en sus tablillas, los comerciantes registraron tarifas distintas, y la burocracia, siempre omnipresente, adquirió un tono más persa. Muchos jóvenes babilonios fueron reclutados para campañas en otras regiones del imperio. Desde Egipto hasta Asia Central, los soldados de Babilonia marcharon bajo estandartes que ya no eran suyos. Las murallas, aunque intactas, perdieron su función defensiva. Ya no protegían de nadie. Babilonia, una vez centro de poder, ahora era una joya en la corona persa. Y sin embargo, la ciudad siguió creciendo. Ciro y más tarde Darío y Jerjes invirtieron en infraestructura, restauraron canales, reconstruyeron templos, reforzaron caminos, no por bondad, sino por estrategia. Babilonia debía ser útil, no solo simbólica. La arquitectura babilónica convivió con detalles persas. Los mercados se llenaron de productos de Asia Menor y la India. El idioma arameo comenzó a desplazar al acadio en las tablillas comerciales. Para el panadero, la partera, el escriba o el pastor, la vida continuó. Se criaban hijos, se rezaba a los dioses, se celebraban festividades, pero con una diferencia fundamental. Ya no eran protagonistas de su destino. El esplendor de su civilización había comenzado a desvanecerse. Aunque la ciudad se mantuvo vibrante durante varias décadas bajo dominio persa, el brillo original de Babilonia empezó a desvanecerse. Nuevos centros de poder, como Persépolis, Susa o Ecbatana, concentraron la atención imperial, relegando a Babilonia a un papel administrativo. Los antiguos templos siguieron en pie, pero muchas inscripciones ya no se grababan. Las tablillas comerciales disminuyeron. Los dineros se contaban con monedas y reparto directo, no con el sistema complejo anterior. El idioma acadio, escrito en cuneiforme, fue reemplazado poco a poco por el arameo, más práctico para las gestiones imperiales. Así, con cada generación, la cultura milenaria de los babilonios perdía terreno ante la uniformidad persa. La nobleza caldea se incorporó a cargos menores en otras regiones. Los sacerdotes de Marduk ya no eran los árbitros del poder, sino fiscales religiosos relegados. Muchos sabios y escribas abandonaron Babilonia para ejercer en escuelas emergentes de Susa o Babilonia Menor. La educación religiosa siguió, pero no se transmitió con el mismo prestigio. Con el tiempo, las escuelas superiores desaparecieron. El lugar físico de la enseñanza ya no era el templo milenario, sino una burocracia dispersa. Ciro restauró canales, Darío reforzó puertas, pero poco a poco los cimientos cedieron, las inundaciones se repitieron, los muros se agrietaron, ladrillos se soltaron. La ciudad siguió siendo habitada, pero el esplendor dejó de ser cotidiana realidad. Los viajeros tardíos del siglo V a.C. hablaban de casas medio vacías, de canales obstruidos, de árboles creciendo sobre antiguos palacios. La caída no borró todo. Muchas ideas babilónicas fueron asimiladas por Persia y luego por los griegos. La astronomía babilónica inspiró a los sabios posteriores. El uso del sello cilíndrico para autenticar documentos fue adoptado por imperios posteriores. Incluso el cilindro de Ciro terminó en manos de Occidente como símbolo temprano de decreto real y tolerancia cultural, mucho después de que Babilonia dejara de ser capital. Hoy, Babilonia todavía existe en las ruinas. Ladrillos gastados, canales secos, inscripciones olvidadas. Aún así, su sombra se alarga sobre la historia del mundo. La ciudad que fue epicentro religioso y político ahora está enterrada bajo el polvo del desierto iraquí. Pero sus logros, arquitectura, astronomía, escritura, sobrevivieron, incorporados en otras civilizaciones. Su caída cuando Ciro la conquistó pacíficamente marcó el modelo de imperio tolerante, o al menos pragmático, un sistema donde el poder no sacrifica al conquistado, sino que lo absorbe y conserva. Babilonia aprendió que ni los muros más altos ni los dioses más influyentes garantizan la eternidad. Una ciudad majestuosa, protegida por su fe, fue entregada por la fe misma. El equilibrio entre estabilidad y ortodoxia puede volverse prisión cuando el orden se niega a renovarse. Ciro no conquistó con espada, conquistó con diplomacia y tolerancia religiosa. Respetó templos, restituyó dioses, escuchó a los sacerdotes.
Su conquista fue silenciosa, sin incendio ni saqueo, y sin embargo cambió el destino de millones. La historia babilónica llegó a Occidente a través de relatos griegos, textos bíblicos y hallazgos académicos. El Cilindro de Ciro, hoy en Londres, se interpreta como la primera carta de derechos universales, y los métodos administrativos persas, con su enfoque multicultural, se convirtieron en modelo para futuros imperios. Incluso los romanos aplicaron estrategias similares. Pero más allá del poder, lo que nos queda es el ejemplo de una civilización que supo marcar la historia y después alejarse con dignidad. Mientras otros muros fueron incendiados por la furia, Babilonia susurró su final en silencio. Hoy, cuando contemplas ruinas cubiertas por arena, cuando admiras vestigios como la puerta de Ishtar o los restos de templos antiguos, recuerda que fue una ciudad viva, con mercado, música de arpas, sacerdote recitando letanías bajo la luna. Así era la vida en 539 después de Cristo. C. Murallas doradas, culto y burocracia, y un imperio extranjero que no entró por la fuerza, sino por la puerta que se abrió desde dentro. Si este viaje al corazón de Babilonia y del imperio persa te ha fascinado, suscríbete a Back en el Tiempo. En cada episodio revivimos no solo batallas y reinos, sino las personas que vivían bajo ellos. Déjame en los comentarios, ¿te gustaría el día en que Ciro marchó hacia Persia? ¿O prefieres que contemos cómo vivía la familia del mercader Lugal-Seri? ¿O quieres explorar la vida cotidiana bajo el dominio persa en ciudades como Susa o Persépolis? Nos vemos muy pronto. Y recuerda, entender nuestro pasado no solo enseña historia, nos estremece, nos enseña por qué importa la memoria